Procusto entra a la iglesia. Repito el título de este mensaje. Cuando el espíritu de Procusto entra a la iglesia. ¿Y con qué se come eso? ¿Quién es Procusto? Alabado sea Dios. Procusto es un personaje de la mitología griega. La leyenda cuenta que Procusto, cuando lo visitaban, las personas tenían una cama y él acostaba a las personas en esa cama. Y si eran que la cama, que las piernas de la persona sobrepasaban la cama, se las acortaba. Y si sus piernas no llegaban al extremo de la cama, entonces él se las alargaba de manera brusca. Porque su objetivo era llevar a las personas a que encajen a su medida. Muchos de nosotros, como yo no soy cantante, Florán no puede cantar. Como yo no soy profeta, Jonathan no puede profetizar. Como yo no sé tocar el instrumento, Alexander y el pastor Wandeling no pueden tocar ni en el piano ni en el bajo, porque yo no sé tocar ese instrumento. Porque queremos que nosotros estemos acorde a nuestras incapacidades, acorde a nuestras incompetencias. Como yo no puedo tener cuadrito y tengo mi pancita, los que tienen cuadrito son hijos del diablo. Piedad, Señor, piedad. Porque el ejercicio físico, eso lo inventó el diablo para distraer a los hombres. Envidia, porque no puedo tener cuadritos. Porque yo puedo hacer ejercicio para que me salgan los cuadritos. Y sacrificar la boca para que entonces me sobren los cuadritos. Y no tenerle envidia a los que tienen cuadritos. Pero yo he hablado de que Procusto es un personaje de la mitología griega. ¿Qué es la mitología? Mitología es un conjunto de mitos. Mitología es un conjunto de mitos y leyendas que hablan de alguna religión o cultura. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo, creados para explicar el origen del mundo o para explicar algún suceso que nosotros no podemos entender o que para nosotros no tiene una razón lógica. Esos son los mitos. Entonces, este es un personaje mitológico creado por historia para llevar un mensaje a la humanidad. Aunque es un mito, en psicología, que nuestra apóstol es psicóloga, se utiliza el término síndrome de Procusto. Se utiliza este término síndrome de Procusto para describir a las personas que no soportan que otros sobresalgan. Entonces, cuando usted ve que una persona se irrita porque otro sobresale, porque otro se destaca, ese tiene el síndrome de Procusto. Y ese espíritu entra en la casa, ese espíritu entra en las empresas, ese espíritu entra en los clubes, ese espíritu entra en los ministerios, ese espíritu entra en la iglesia, y nosotros debemos cortar la entrada a ese maldito espíritu. Son personas que en lugar de celebrar
muestra una actitud de muchas personas en la Biblia. Procusto muestra la actitud de los hermanos de José hacia José. Él era el más pequeño, pero le envidiaba. Procusto muestra la actitud de Saúl hacia David. Él era el rey, pero le envidiaba. Procusto muestra la actitud de Raquel hacia Lea. Y fue el chavo, que Kiko teniéndolo todo, le tenía envidia el chavo que vivía en un barril. Es una mitología, pero es cierto. A veces, a personas que nosotros creemos que no tienen lo que nosotros tenemos, pero identificamos alguna cualidad en ellos que yo no tengo, y eso me hace tener envidia. Eso me hace sentir egoísmo hacia esa persona. Entonces, hoy no hablaremos de un síndrome psicológico, sino de una condición del corazón. No un síndrome de la psicología, es una condición del corazón que puede infiltrarse en la familia, en la empresa, en el ministerio y por qué no en la iglesia. El enemigo no siempre destruye la obra de Dios desde afuera, sino va a buscar algo que esté dentro para combatir la iglesia desde adentro, para combatir la obra de Dios. Lo que Dios ha creado, lo que Dios ha formado, el diablo va a buscar la forma de cómo destruirlo, porque él es un destruidor. Su naturaleza es destruir lo que Dios creó. Su naturaleza es destruir lo que Dios formó. Y Dios a nosotros nos está formando con un propósito. Entonces, voy a enumerar 5 aspectos con relación al espíritu de Procusto. Primero, el espíritu de Procusto nace de un corazón inseguro. Y voy a releer de nuevo 1 Samuel 18, el versículo 8 y el 9. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David quiero 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que 30. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Nosotros hemos visto como recientemente nuestro apóstol resalta el avance, el progreso, el cambio de nuestro amado profeta Jonathan. Estoy seguro que hay gente que eso le molesta. El barbero Tecato me domina. Misericordia. Por encima de mí. Y la pastora resaltándolo de tal manera, cuando debemos alegrarnos. Que Dios adore de nosotros. Nos va a llevar a lugares de preeminencia. Eso lo hace Dios. Entonces Saúl no se molestó porque David hubiera pecado. Se molestó porque recibió el reconocimiento. El problema nunca fue David. El problema era el corazón de Saúl. La inseguridad produce comparaciones. Cuando una persona deja de mirar el propósito de Dios para su propia vida y comienza a medir su valor con las capacidades o las incapacidades de otro,
Entonces, la comparación produce envidia. Y la comparación produce preguntas peligrosas, como esta. ¿Por qué no escogieron a él? ¿Por qué ella recibió esa oportunidad? ¿Por qué Dios me está usando más que a mí? Si yo tengo 30 años en el Evangelio y yo ya se convirtió el otro día, ¿y por qué Dios lo usa más? Gloria a Dios. Pregúntale a Dios por qué Dios lo está usando más a él que a ti. Porque Dios nunca llamó a sus hijos a competir. Cada creyente tiene un llamado diferente. El que fue llamado aquí para limpiar el baño, que lo haga con agrado. Que lo haga con responsabilidad. Que se destaque por tener el baño más limpio de todas las iglesias. Y ten por seguro que Dios le tiene otro lugar de mayor preponderancia. Porque todo en la vida es un proceso. Yo duré 4 años en una academia de cadetes, mientras los que se criaron junto conmigo estaban bebiendo cerveza de esquina. Yo estaba dando carrera en una academia con mi libertad confinada los fines de semana, haciendo lo que a otro le daba su santa voluntad. Recibiendo un castigo inhumano todos los días. Había un cadete de los minas que me decía: policía, yo le voy a enseñar a ustedes ese castigo que yo recibía todos los días, hasta que un día me harté y me llené de valor y le dije a ese tipo: no lo voy a hacer, haga lo que usted quiera, porque es un castigo que en toda la historia militar ha estado prohibido en el mundo entero, pero los cadetes imponen ese castigo, porque de eso se trata la disciplina. De eso se trata la disciplina, de hacer no lo que uno quiere, sino lo que le ordena. Mire, un trípode es esto, mire. En esta posición. Ay, mi mamá, ay, padre. Me acordé de mi tiempo de cadete y le hice un trípode voluntario. En esa posición, ese tipo me ponía con la cabeza en el bastidor de una cama. Y era un cadete superior a mí. Pero porque le molestaba mi luz. Le molestaba verme brillar. Y era un cadete superior en blanco a mí. Entonces, así mismo, en la Cámara de Diputados, hay diputados que tienen muchos años, que tienen una larga trayectoria política, que le envidian a ella porque está brillando. Entonces, aquí cada creyente tiene un llamado diferente. Y así lo establece Romanos 12, en su verso del 6 al 8, y lo voy a leer. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. Y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Eso dice Romanos 12, versos 6 al 8. No todos tenemos la misma función, pero todos
somos importantes. Una iglesia saludable no vive comparándose. Una iglesia saludable no vive haciendo comparaciones. Vive celebrando el logro de todos. Eso hace una iglesia saludable. No hace comparación. Celebra el logro de cada uno. Eso es una iglesia saludable. Segundo aspecto. El espíritu de Procusto procura detener lo que Dios está levantando. El espíritu de Procusto procura detener lo que Dios está levantando. Saúl comenzó aspirando a David, después sintió celos, luego sospechas, después persecución, finalmente quiso matarlo. Así trabaja el pecado. Primero incomoda, luego domina y finalmente destruye. El pecado primero incomoda, luego te domina el pensamiento, te domina tus ideas, te domina tus movimientos y finalmente te destruye. Es el objetivo del pecado. Porque déjame decirte, Dios nos procesa, pero el diablo nos tienta. Los procesos vienen de Dios y todos nosotros debemos ser procesados. Porque como yo decía, para yo llegar al rango de general, yo fui primero aspirante académico, limpiando baños, limpiando piso con las rodillas, que jamás me salió un pelo de mis rodillas, de limpiar el piso con la rodilla. Y hoy me ven con una carrera triunfante que culminé gracias a Dios y mi esfuerzo. Gloria a Dios. Una carrera impecable, con un buen legado para mis hijos y para los que continúen esa carrera después de mí, que puedan seguir el ejemplo de un oficial honorable. Pues pasando un proceso. Pero el diablo no te procesa, el diablo te tienta. Porque esa es su especialidad, es para destruir. Cuando una persona no controla la envidia, termina atacando aquello que Dios mismo está bendiciendo. Hay personas que cuando alguien crece, critican, desacreditan, difunden rumores, exageran errores y niegan oportunidades. Hay personas que cuando alguien crece, critican, desacreditan, difunden rumores, exageran errores y niegan oportunidades. Gloria a Dios. Todo porque no soportan que otro avance. Gloria a Dios. Eso es exactamente lo contrario del reino de Dios. En el reino, cuando uno gana, todos ganan. Por eso vemos los recientes ataques de una productora de programas de televisión contra los pastores, que podrán ser influencers, que podrán ser lo que ustedes digan, pero son gente de testimonio. Son gente que restauran familia. Son gente que hacen una labor social impecable. O si no, pregúntenle a Yesenia Ten, que uno de los artistas más famosos de nosotros, que ha llevado el género urbano por todo el mundo, acaba de bautizarse, él y su familia.
fue a los pies del Señor. Fue Yesenia Ten. Gloria a Dios. Aleluya. Tercer aspecto. Cristo nunca disminuyó a nadie para engrandecerse. Cristo, el más grande, el excelso, el sublime, el magnánimo, nunca disminuyó a nadie para él engrandecerse. Juan le respondió diciendo, dice Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Eso dijo Jesús. Aquí encontramos el contraste perfecto. Mientras Saúl quería apagar la luz de David, Jesús encendía la luz de los demás. Él tomó pescadores y pecadores y los convirtió en apóstoles. Tomó publicanos y los hizo evangelistas. Tomó personas rechazadas y las restauró. Esa es la finalidad de este ministerio. Restaurar a las personas rechazadas. Convertir a publicanos en evangelistas. Convertir a pecadores y pescadores en apóstoles, en profetas, en maestros, en adoradores para el reino. Esa es la finalidad de Jesús. Nunca tuvo miedo de formar hombres que harían grandes cosas. Al contrario, él mismo declaró textualmente, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores